a tomar una foto? Esta es mi Mamori. Hola, Mamori. Hola, híjole. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Cuéntanos, Mamori, ¿a qué te dedicas? Yo soy maestra. ¿Maestra de qué? Soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y trabajo en la licenciatura de comunicación y en el posgrado en desarrollo sustentable y globalización de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. A eso me dedico. ¿Y cuál es su línea de investigación, doctora? Mi línea de investigación es cultura e identidad desde la perspectiva del pensamiento complejo. ¡Wow! Cuéntenos un poquito qué es eso del pensamiento complejo. El pensamiento complejo es una propuesta de visión epistemológica que pretende la articulación de las diferentes disciplinas para observar un fenómeno determinado. Órale. ¿Y en español, maestra? Pues así es en español. Bueno, con manzanas me lo puede explicar para todos nuestros radioescuchas. Mire, lo que ocurre es que cuando allá en tiempos de Descartes, para no irme más lejos, empezó... Sí, porque con Aristóteles no se meta, doctora, ¿eh? Sí, de acuerdo. Sí, de hecho Aristóteles estaba más de este lado. Okay. Con Descartes inició una circunstancia en la que decidieron que para analizar un fenómeno determinado había que separarlo, separar las partes, para analizar parte por parte y luego tratar de articularlas, ¿no? Para poder entender el fenómeno en general. Pero la propuesta bueno, después de esto vinieron una serie de posturas epistemológicas para entender los fenómenos, que sea a través del método inductivo, que sea a través del método hipotético deductivo, que había que contabilizar, medir, pesar para que las cosas fueran reales, y toda la parte de los saberes y de los conocimientos que se adquieren a través de la vida diaria quedaban fuera. Pero además estamos en el momento del surgimiento del capitalismo, en el que toda la producción se va a dividir. Es decir, si un sastre anterior al capitalismo era capaz de hacer una camisa entera, pues aparecen las fábricas, estos sastres son absorbidos por las fábricas, y entonces uno se especializa en pegar cuellos, otro en pegar puños, otro en pegar botones y así. Lo mismo ocurrió con la ciencia. La ciencia se separó. La teología, por supuesto, quedó aventada por allá, que es de donde va a surgir después la filosofía, etcétera. Pero también la filosofía, que es la que especula, que es la que pregunta, queda, si hiciéramos una línea, como una línea del tiempo, un continuum, en donde en un extremo va a estar las humanidades y en el otro extremo las ciencias duras, entonces nos encontraríamos con una separación de la ciencia en la que está la filosofía, la literatura, la historia, la antropología, la sociología, la ciencia política, la economía, la biología, la física y las matemáticas. Okay. ¿No? Y entonces esto se separó. Es decir, los enciclopedistas, etcétera, que tenían un conocimiento global de una serie de fenómenos, va a desaparecer y nos vamos a ir especializando cada vez más los que nos dedicamos a generar conocimiento según esto, nos vamos especializando cada vez más en un asunto determinado, en pegar cuellos, en pegar botones, ¿no? La maquila de la ciencia. La maquila de la ciencia. Pero aparece de repente, ya para mediados de la década de los 60 del siglo XX, aparece una nueva corriente que hasta donde se encabeza Edgar Morán, y va a decir, bueno, ¿por qué no tratar de ver un fenómeno desde sus distintas perspectivas? Cuando hacemos esto de separar, lo que hacemos es que sacamos de contexto absolutamente un evento, porque además, más aún de lo que te decía, no solamente se separaron así. Si pensamos en la antropología que quedó por acá cerca de las humanidades, hay antropología física, antropología social, antropología cultural, antropología económica, antropología política, ¿no? Es decir, cada vez más recortado el asunto, y entonces, pues esto ha causado que de repente, para mediados del siglo XX, la crisis de los paradigmas, no hallaban ya cómo explicar los fenómenos que además se nos empezaron a venir en cascada
porque el mundo empezó en un proceso de aceleración, sobre todo a partir del proceso de globalización. Entonces esta nueva propuesta dice, bueno, ¿por qué no entrarle a la transdisciplina? Si de repente, desde mi postura en la sociología cultural, no tengo los suficientes elementos para explicar un fenómeno que está ocurriendo, ¿por qué no le pido un poco prestado a la sociología y otro poco a la ciencia política y otro poco a la economía? Porque no puedo ver el fenómeno solamente desde la perspectiva de la cultura. Tengo que ver, bueno, ¿por qué se dan estos cambios culturales? Porque está habiendo cambios económicos. ¿Por qué está habiendo cambios económicos? Porque la política ha cambiado. El Estado benefactor se murió y viene el Estado neoliberal a sustituirlo. Y entonces, ¿cómo voy a explicar este asunto? Bueno, pues entonces le agarro un poquito a la economía, tomo un poco de la ciencia política, de la sociología, y entonces pero no es una cuestión de poner uno sobre otro los métodos, sino de articularlos. ¿Cómo se articulan los procesos económicos, políticos, sociales y culturales para dar como resultado los cambios de una sociedad determinada? Para que se produzca un fenómeno X. Exactamente. Que de haber otra combinación de elementos, se produciría otro tipo de fenómeno. Exacto, eso era lo que te iba a decir. O sea, hay que considerar qué fenómeno es el que estoy estudiando. Lo maravilloso del pensamiento complejo es que en cada caso te vas a encontrar con algo diferente. Porque tú retomas de la economía, retomas de la ciencia política y de repente ves que al articularlos surge un fenómeno, pero podría surgir otro, ¿no? Y cada uno de estos elementos por separado no va a tener la capacidad de hacer el mismo análisis. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo desde la biología. El agua es 2 partículas de hidrógeno y 1 partícula de oxígeno. El agua es conductora de electricidad. El hidrógeno no es conductor de electricidad. El oxígeno tampoco es conductor de electricidad. ¡Qué miedo! Ajá. ¿No? Pero cuando se juntan, surge el líquido, que es la vida, y es conductor de electricidad además. ¡Ay, qué impresionante! ¿No? Entonces, cuando se unen y se articulan diferentes elementos, dan un resultado distinto. Entonces, desde el pensamiento complejo, lo que tú vas a hacer es tomar teórica y metodológicamente y ver qué pasa cuando los unes, ¿no? Es decir, qué pasa cuando te llenas de oxos, tienes a los extranjeros aquí, fíjate todos los elementos, ha cambiado el gobierno, tienes un gobierno panista, mientras que a nivel federal están votando la sociedad subcaliforniana por el PRI y además tienes una importante migración nacional. ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué tipo de agua está corriendo en Baja California Sur a partir de la articulación de estos elementos? De eso va más o menos el pensamiento complejo. Pues está padrísimo. Solamente quisiera yo dos preguntas. Bueno, una reflexión que me surge a partir del ejemplo del agua, que es que el agua surge de 2 partículas de hidrógeno y de 1 partícula de oxígeno. De tal manera que si hubiera 2 partículas de oxígeno y 1 de hidrógeno, ya no sería agua, ¿no? Claro. O una y una ya no sería Exacto. agua. Lo mismito ocurre con la sociedad entonces, ¿no? Claro. Y la otra cuestión, porque digamos que entender la complejidad desde la cultura o desde todo lo que son abstracciones es relativamente sencillo, ¿no? Pero como las ciencias duras nos han enseñado este arte de la simplificación de las cosas, me ponía yo a pensar si no también los fenómenos naturales son fenómenos complejos que tendrían que estarse viendo también desde una perspectiva de esta naturaleza. Por supuesto, esa es la propuesta justamente, o sea, de repente tendríamos que partir por pensar que yo lo veo desde las ciencias sociales, no conozco mucho sobre las ciencias naturales, pero el ser humano es un ser biológico, somos una especie, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues ya más o menos te das una idea. Con lo que el pensamiento complejo rompe no es solamente con la simplicidad, sino con las leyes universales. Ya. Es decir, no hay verdades universales en términos newtonianos o en términos cartesianos. Eso no existe. Pero ¿cómo, doctora? ¿Cómo? Así no existe. No nos haga eso. No existe en la realidad. Realmente lo que ocurre, que es lo que ve el pensamiento complejo, es que cuando nos lanzamos a esta aventura de la investigación, estamos nadando en un océano de incertidumbre
con pequeños archipiélagos de certezas. Válgame Dios, pues muchas gracias por invitarnos a la investigación científica. Ha sido un placer platicar esta mañana con usted sobre el pensamiento complejo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.